Julio Alejandro, auténtico crack. En 1953 se encontró con Luis Buñuel y desde entonces, bueno, pues colaboró, activamente en muchísimas de sus películas, entre otras Viridiana, Tristana, un montón de pelis. Y Julio Alejandro, que era un crack, era marino mercante. Veraneaba en San Sebastián, en Donosti, y ya desde muy crío, bueno, pues Donosti le contagió esa pasión por el mar, un auténtico crack. Y él quiso ser toda la vida marinero. Se enroló, salió a la mar durante mucho tiempo y nunca pudo ganarse la vida con el mar. Se ganó la vida, sobre todo escribiendo y trabajando como guionista para este hombre. Y escribió este libro, El breviario de los chilindrones, que lo pille bien la cámara porque es un libro del copón, que vale la pena buscarlo y vale la pena leerlo. Y aquí hay contenidas recetas impresionantes. Entre ellas, yo creo que la redacción de la receta de chilindrón más alucinante del mundo mundial. Luego os leeré algún fragmento, pero vale la pena seguir la pista a este auténtico caimán, Julio Alejandro, un casta. Fijaros si era casta, que la herencia la dejó a los amigos, la pasta la dejó a los amigos con la única condición de que se lo gastaran en juergas. Un auténtico crack. Aquí está contenida esta receta de huevos al salmorejo que vamos a reproducir de la mejor manera posible. Es verdad que Julio Alejandro, bueno, pues en esa receta leída te das cuenta que son unos huevos al salmorejo bastante contundentes, muy como de pastor, con un hambre del copón. Y aquí vamos a intentar aligerar un poquito la historia hasta donde podamos. Fijaros, unos huevos al salmorejo al final no consiste más que en utilizar ingredientes un poco desgrasados, como el jamón ibérico que tengo aquí metido, bueno, pues en este paquetón. Fijaros, jamón ibérico maravilloso. Luego también, bueno, pues consiste en utilizar un chorizo de puchero como ese de Alejandro Alucinante. Él utilizaba longaniza, yo voy a utilizar unas salchichas de chorizo frescas también súper ricas para fraguar un poco esta historia. Lomo embuchado, lomo adobado, que como veis, bueno, pues tengo aquí un lomo de Alejandro también alucinante, un lomo con mucho sabor que luego veréis que pringa las manos como un auténtico guarro. Un lomo, pues que es el que hemos comido toda la vida en bocadillo con pimientos y todos estos rollos y que también va a ser una de las vedetes centrales de toda esta historia. Además, nos curraremos un sofrito con cebolla, con ajo, con un poco de laurel, harina, un poco de vino blanco de Chacolí K5, alguna historia de estas, y luego unos pimienticos. Mojaremos todo eso con un caldo y el resultado os aseguro que será una caldereta, una especie de huevos al salmorejo francamente alucinantes. Así que vamos a empezar abriendo todos los paquetones y dándole candela a esta historia. La verdad que un tío que deja la pasta a los colegas a condición de que se lo gasten en juergas, joder, merece absolutamente todos mis respetos y los de todo el mundo. Y es verdad que vale la pena, bueno, pues acercarse a la filmografía de Buñuel y sobre todo acercarse a la literatura de este hombre que escribió obras de teatro, escribió ensayos, escribió muchísimas cosas. Fue a México para, bueno, pues por lo visto para 6 meses y se quedó nada más y nada menos que 34 años. Y si leéis la biografía, bueno, pues la biografía que escribió Buñuel de Mi último suspiro, os daréis cuenta, bueno, pues de que Julio Alejandro también está presente en sus capítulos y forma parte activa de muchísimas de las correrías y de las juergas que estos bandidos, bueno, pues se montaban por allá. Aquí abriendo con toda la delicadeza del mundo el paquete. Yo siempre tenía una impaciencia del copón. Cuando era el día del olenchero y eso, unos destrozos en los paquetes impresionantes. Soy incapaz de abrir un paquete por los celos, ya como rompiendo todo en plan desastre. Y como os digo, con un poquito de aceite de oliva, no mucho, porque daros cuenta que la chacina va a soltar bastante grasa, vamos a empezar, bueno, pues a sofreír toda esta historia. Yo creo que es interesante que los chorizos los abramos en 2. ¿Veis? Sobre todo para que, bueno, pues esta cazuela que yo calculo que va a ser para 4 o 6 personas, bueno, pues si añadimos el chorizo entero, tenemos el riesgo de que algún sinvergüenza, algún bandido se lo meta en el plato y nos quedemos sin chorizo. Así que yo creo que lo interesante, bueno, pues como veis es abrirlos en 2. Que además cuando uno echa un chorizo a la parrilla o a una sartén o lo que fuera, yo creo que es un método bastante inteligente para que la parte plana se torre bien y sobre todo para que le llegue el calor, bueno, pues al corazón de la chacina. La salchicha exactamente igual. Domando el fuego con cuidado. Lo voy a poner más o menos a un 9 para que no corra riesgo de quemarse. Y mirar en esas fotografías pues la cantidad de platos que hemos hecho con huevos en el programa, porque la verdad que al final yo creo que este es un plato de huevos, pero un plato de huevos bien guarnecido y bien escoltado por estas cabareteras de lujo. Pero el huevo nos da la vida y sabéis que en este programa semanalmente lo utilizamos en infinidad de preparaciones, pues porque nos gusta el huevo. Ya veis, esto va sofriéndose. Ricas también estas salchichas de chorizo, ¿eh? En la receta originaria
Bueno, pues Julio Alejandro aconseja hacer esto con longaniza, la longaniza fresca, que también es un producto pues, muy típico de Aragón, de Cataluña, de toda aquella zona del Pirineo. Pero bueno, en este caso yo creo que teniendo una salchicha de chorizo de esta categoría, yo creo que vale la pena que la utilicemos y que le demos boleto. Luego haremos el Bodimeri chilango ese. Joder, que como os he dicho antes, estoy seguro que si Julio Alejandro estuviera sentado ahí en una banqueta, aparte de que seguro que se estaría fumando un purete y andaría ahí con un whisky y todo estos rollos, estoy seguro que probaría. Porque en este programa sabéis que nos gustan mucho las bebidas, perfumadas o no. Y este Bodimeri chilango, con el concurso del zumo de tomate y con la tequila, joder, pues a mí la verdad que me refresca mucho el gaznate y yo creo que para una cazuela tan contundente como esta, yo creo que vale la pena, ¿no? Pues antes o después de comerse unos huevos al salmorejo como estos, poder tener una bebida fresca de la que tirar y de la que ir pegando sorbos, bueno, pues para ir apaciguando un poquito el estómago y que de esa forma toda esta historia pues vaya entrando como con más ganas, ¿no? Como os digo, vamos a cortar el lomo. Joder, impresionante, ¿eh? Fijaros. Es un espectáculo, ¿eh? Cuando uno va al carnicero y pide unas sierras de lomo embuchado o de un lomo adobado para meter en bocadillo, para hacer rebozadas con harina y huevo y metidas en una salsa de tomate, o en fin, o para hacerlas a la parrilla o para hacer brochetas, porque esto no solamente se puede comer en escalopes finos, sino que muchas veces este mismo lomo cortado en dados gruesos, pues perfectamente se puede ensartar en un palillo o en un palo de brocheta con unos pimientos de Guernica, con tocineta, con alguna historia de estas y añadirse a una parrilla o hacerse en una plancha o un tinglado de estos. Y como os digo, para mí, joder, pues es un espectáculo, joder, verle al carnicero cómo se pringa las manos. Hay algunos que lo meten en la máquina de cortar jamón, hay otros que cortan las sierras a cuchillo. Y lo bueno de todo este tinglado, joder, el corte de un lomo embuchado, esto es un espectáculo, ¿eh? Esto es como cuando la Victoria Abril se nos despelotaba en el año 70 y pico, ¿os acordáis? Ahí en el Interview y todas estas historias. Fijaros que es súper cachas. Y os digo que lo bueno de este lomo, pues que es un lomo que no está inyectado, es un lomo que está, bueno, pues bien proporcionado en su adobo, con el justo punto de, joder, pues de maduración. Y luego, sobre todo, que para hacer este tipo de lomos, bueno, pues se utilizan cerdos de categoría, cerdos aristócratas, que es de lo que se trata. No me hagáis las sierras muy finas, porque esto al final no deja de ser una cazuela como medio en salsa, y si hacéis las sierras muy finas, pues corremos el riesgo de que se nos sequen. Así que a los Robin Hood, nada de lomo con grosor de papel de fumar, sino que lo que necesitamos es lomo con grosor de cacha de Noruega. ¿Habéis visto? Que es un grosor bastante interesante. Vamos a eliminar. Bueno, esto lo puedo hacer de carnicero, lógicamente. Yo me estoy liando aquí la manta porque tengo la suerte de tener una cinta de lomo embuchado entera, de lomo adobado entero. Pero esto sin ningún problema, sabéis que lo puedo hacer el carnicero. Muchas veces cuando nos cortan los lomos en las carnicerías con máquina de cortafiambres, todas estas historias, que muchas veces es lo lógico y lo más práctico, hay que tener cuidado al llegar a casa porque se nos pueden colar, bueno, pues esos plásticos de film que suelen tener los lomos alrededor y la verdad que es bastante desagradable de repente encontrarte que una vez frito esto, pues te encuentras esos plásticos en el costado. Así que hay que tener mucho cuidado. Lo mismo que cuando uno va a la pescadería y compra el pescado, bueno, pues al llegar a casa, yo no soy muy de lavar el pescado, pero es verdad que muchas veces se suelen colar esos puntitos blancos de los recipientes blancos en los que viene el pescado, el Poretex o Pototex o las mierdas esas, y es aconsejable pues pasarle un paño o pasarle un poquito de agua para no comernos todas esas impurezas. Bueno, ya veis que nuestra salchicha de chorizo y nuestro chorizo está no frito del todo, pero ha dejado ya bastante espíritu en el fondo y con esa grasita, eliminando un poco de grasa, porque es verdad que suelta bastante grasa, lo que vamos a hacer es currarnos un sofrito después de pasar los lomos vuelta y vuelta. Es importante esto, domar el fuego, porque si esto está muy encabritado y la temperatura es muy fuerte, podemos correr el riesgo de que esta grasa se nos queme y de que la longaniza o que las salchichas de chorizo y el chorizo, pues al final también se nos quede como muy abrasado. Y cuando eso pasa, la cazuela coge como un sabor amargo, porque los quemazos, teniendo en cuenta que aquí dentro hay pimentón y hay especias, hay hierbas y estas historias, cuando eso se queda demasiado agarrotado y demasiado pegado en la cazuela y se ennegrece, eso le da un sabor bastante desagradable a la preparación. Así que es importante, como veis, que el fuego sea suave para que en ningún caso tengamos pues, ningún accidente de ese tipo. Esta es la pornografía de Robin Hood, lo que ocurre dentro de esta cazuela. Otros tienen en los telediarios
o en los programas de rosas de la tarde, La Sangre y como la gente en las cunetas troceados para atraer al público. Y en este programa atraeremos a los televidentes y estáis todos con el culo pegado en el sofá porque ocurre pornografía de la buena. Ocurre que se sofríe el chorizo, que se sofríe el lomo, que cuando hacemos un pastel veis cómo chorrea la crema chantilly, que cuando hacemos una crema inglesa y la derramamos sobre un helado veis cómo cae la crema inglesa y os hacéis unas pajas mentales del copón. Y esa es la verdadera virtud de los programas de cocina, que como sabéis no tienen otro fin, me voy a poner en plan serio, no tienen otro fin que el bien de la humanidad. A ver quién puede decir eso. Bueno, que no se nos seque demasiado el lomo, justo asustarlo y cambiarle el color, y lo retiramos a esta fuente con el resto de las chacinas. Huevos al salmorejo, qué grande Julio Alejandro, ¿eh? Este no era tonto ni nada. Joder. Cuando lees uno de sus libros y lees sus biografías o sus historias, es verdad que el hombre está constantemente hablando pues, del ternasco, constantemente hablando de los huevos al salmorejo, constantemente hablando de los chilindrones, pues porque al final lo que hacía el hombre era, pues de alguna manera, añorar su tierra teniendo en cuenta que vivía en México. Como veis, aquí se nos ha acumulado un poco de grasa, que tampoco es excesiva, no la voy a quitar. Voy a añadir la cebolleta picada, es buena chacina. Estos de Alejandro son unos riojanos, unos castas del copón. Todo lo que ganan entregan en casa y sus chacinas están muy equilibradas de grasa, están muy equilibradas también de magro. Es verdad que yo creo que la magia de un buen chorizo, de un mal chorizo o de un embuchado de este tipo al final es utilizar buena materia prima y luego ser muy hábil a la hora de hacer las proporciones de masa, a la hora de saber cuánta grasa tienes que infiltrar. Bueno, pues en un picadillo de chorizo, ¿cómo tiene que ser de grueso? Bueno, pues ese picadillo para que al final el chorizo sea más suculento, sea más sabroso. Y esta gente lleva mogollón de años currando, preguntando a los cerdos todas las mañanas qué tal están y dándoles buena alimentación para que sus productos pues sean, la verdad, que una auténtica joya. Vamos a añadir un poquito de ajo también. Vamos a subir el fuego porque, como os he dicho, al principio domamos el fuego para que la chacina no se nos reviente demasiado y luego subimos un poquito el fuego para, bueno, pues para que este sofrito empiece ya a encarrilarse. El laurel, qué poco nos gusta el laurel a los vascos y cuánto nos gusta a los que somos gallegos de mediaos, porque yo la mitad soy del Ferrol y la otra mitad soy de Madre Irunesa y, joder, yo tengo el laurel como metido en la vena. Me encantan las lentejas, me encanta en muchos sitios y en este salmorejo sin ninguna duda también. Este jamón, como es un jamón de categoría, lo que voy a hacer es añadirlo en la última parte del programa. Si tuviéramos un jamón serrano o un jamón un poco bravo, de esos que se utilizan para magras o todos estos rollos, que hay gente que lo remoja en leche para quitar la sal y todas estas historias, podríamos hacer igual que el chorizo o que las salchichas de chorizo o que el lomo, que es darle una vuelta, sacarlo y seguir con el sofrito y luego integrarlo a la salsa. Lo que pasa es que es un jamón, joder, pues de casta, un jamón de categoría, y lo voy a añadir justo al final, para que no se reseque y para que perfume de alguna forma pues un poco la salsa, ¿no? Me encanta estar con vosotros. Soy más pesado que el copón. Hablo que parezco el cura dando el sermón el domingo en misa, pero es que me lanzo porque estoy a gusto, porque veo el piloto de la cámara, porque os veo a todos sentados en los sofás, aunque no os creáis, tengo aquí una cámara oculta que os veo a todo Cristo, os veo a todos disfrutando y luego sobre todo huelo el choricillo y estoy en un ambiente relajado y, bueno, pues largo como una auténtica normal. Vamos a añadir un poco de harina en este fondo. Esto al final pues no deja de ser una especie como de salsa española, como le llaman los cocineros viejos a estas preparaciones. Yo tampoco lo voy a sofreír mucho, pero daros cuenta que en alguna ocasión hemos hecho ese tipo de salsas en el programa y la salsa española al final para conseguir pues una salsa con una buena coloración, que es esa típica salsa que hace todo el mundo pues para la redonda en salsa, para las albóndigas, todos estos rollos, conviene que las verduras se tornen bastante y se caramelicen bastante. Si queréis, podéis llevar el sofrito hasta ese extremo de caramelización, que es, bueno, pues con aceite de oliva, con la sal y dorarlo mucho hasta que vaya cogiendo un color marrón. Vais probando, lo vais tanteando, pero bueno, tampoco hace falta que esto lo torremos demasiado. Vamos a hacer una salsa rubia y como esta sección al final, bueno, pues trata de tunear recetas enviadas por los telespectadores, bueno, pues yo las adapto a mi manera. Además, una conserva de, por ejemplo, de pimientos, podéis añadir un pimiento fresco sin ningún problema, pero si tenéis una lata de pimientos morrones asados o de piquillos como tengo yo, tocando el chistulari en la nevera y no sabéis qué hacer con ellos, pues para adentro. Y además en la receta originaria, Julio Alejandro
dice que él cuando iba a su Huesca natal, a los huevos al salmorejo le gustaba añadirle buenos pimientos de la tierra. Así que también se trata de que esta cazuela tuneada, cada uno la adapte a su gusto y a su preferencia. Es una especie como de huevos a la flamenca, pero a lo brutote. En el momento en el que la harina empieza ya a agarrarse, sin dejar que se queme nunca, vamos a añadir un chorrete, en este caso de Chacolica 5 del amigo Carlos, que es un grande, Carlos Arguellano, totus tus. Te quiere todo el mundo como Juan Pablo II. Añadimos ese chorrete de chacolí para que esa harina y para que ese sofrito pegado al fondo empiece como a soltarse. Y ya por último, esto con toda la parsimonia del mundo, cervecita encendida, el casete puesto con Bob Marley o con Defcon 2 o algún tinglado de estos si tenemos un día un poco macarra, el teléfono colgado para que llamen los colegas y todas estas historias, piano, nos sentamos, miramos por la ventana a ver si la vecina del tercero sale a tender la ropa y le vemos el escote y todas estas historias, y cuando esto ya está fraguado, ya han pasado unos minutillos, lo que hacemos es mojarlo con un buen caldo de carne. Si no tenéis caldo de carne, pastilla rota y un poco de agua del grifo. Y todavía mucho mejor, si tenéis en la nevera o en el congelador, pues la típica salsa de algún estofado que habéis robado en casa de la madre, o si tenéis pues una salsa de un redondo, este tipo de historias. Esto es una receta de aprovechamiento. Vamos añadiendo poco a poco caldo, sin pasarnos, porque esto no es una sopa, y vamos dejando que esto, pues vaya hirviendo. Tened en cuenta que hay harina, conviene que esto esté durante 8 o 10 minutos hirviendo a fuego suave. Si veis que va engordando, un poco más de caldo. Que os quedéis sin caldo, vais al grifo y añadís un poco de agua. Vais probando, rectificando de sabor, cuidado con la sal, porque aquí luego meteremos el chorizo y los lomos y eso le va a dar potencia a la historia. Y en cuanto tengamos un sofrito como con apariencia de salsa, seguimos, no sin antes, leer ese texto que os he prometido de Julio Alejandro. Atención, dice, gran dilema al escoger lo más representativo, lo más diferenciado, dice. Dolorosa cirugía, me siento París entre las tres gracias que aquí son innumerables, ahora de platos de su tierra. En el primer envite quedan las migas, impresionantes. La sopa de ajo, el ternasco, los huevos al salmorejo, los chilindrones y las magras con tomate. Hay que precisar, dice, quedarse con un solo guiso. Las migas, dice, se hacen de varios modos en las 3 provincias y también se comen migas en otros lugares de España. Dice, recuerdo las que nos daban rojas de pimentón en la Escuela Naval de San Fernando para el desayuno. Yo las había comido siempre con uvas al estilo de Huesca y me sorprendieron bastante. Dice, las sopas de ajo se comen también por todas partes, más espesas, más claras, con tropezones, sin tropezones, pero siempre la misma basquiña con distintos refajos. Escojo 4 delicias, dice, los huevos al salmorejo, las magras con tomate, que ya hemos hecho en el programa, el ternasco, que también lo hemos hecho en el programa, y los chilindrones. Dice, recuerdo a mi hermano mayor comiendo los huevos al salmorejo en el camino a Zaragoza desde Madrid. Los come con deleite, dice, yo temía olvidado el guiso, recordaba mejor el nombre, salmorejo, que no sé por qué me hace pensar en alguna batalla que no tuvo lugar más que en mi mente. Julio Alejandro, viva la madre que te parió. Y corto porque me están dando unas luces por ahí como para que me calle. Gírate, Yoncho. Ahí hay una luz. Yoncho, enchufa ahí. Gira. Debajo del letrero, a ver, da la luz, Bolo. Hay una luz que me dice ya, cállate y... Yoncho, ven, esa luz me dice cállate ya y corta el rollo. Hoy estrenamos sección, importante. Hoy tuneamos vuestras recetas. Acordaros que en las redes sociales, en los blogs, en ETE a la carta, en todos los lados. En Robin Food TV, importantísimo, Robin Food TV. Joder, vaya tele tengo ahí, Impresionante. En ese canal, en todos los lados, pues tenéis la excusa perfecta para ver recetas, para aplicaros con esas cientos y miles de recetas que os hemos propuesto ya en todas estas temporadas. Aplicaros el cuento y ponernos a guisar. Y sobre todo, tenéis una manera muy fácil de acceder, a nuestros canales. Muy importante también que podéis, a través de esas redes que os he comentado, de alabarnos la píldora, insultarnos, decirnos lo que queréis. Pero sobre todas las cosas, mandarnos vuestras recetas, las mejores. Esa de la tía Pepi, esa de la Anchoni, esa de la Josepi, la de Makizuchi, la de todo Dios. Esas recetas alucinantes que lo que tenéis que hacer es tomar una nota, ponerlas en un documento de ordenador y si no le decís al sobrino o al nieto que os lo escriban en el ordenador y nos las mandáis. Y aquí lo que haremos será, pues tunearlas. Las mejores aparecerán aquí con la foto del antes y con la foto del después, como esa sección de la revista Curre del antes y el después de las tías. Pues aquí haremos exactamente igual. Fijaros, el sofrito ya está bastante rehogado, daros cuenta que ha reducido mucho y que empieza ya a agarrarse un poco, pero sin pegarse en ningún caso.
Y por eso os digo que tenéis que tener cerca caldo y si no, el caño del grifo para ir añadiendo, bueno, pues un poco de caldo hasta encontrar esa proporción adecuada. Tener en cuenta que luego lo que vamos a hacer es cuajar aquí unos huevos y que es importante pillarle el punto a la salsa, que no esté demasiado gruesa para que luego el huevo salmorejo pues no sea un engrudo como solidificado y que tampoco esté muy ligera, que tampoco sea una sopa, sino buscarle ese punto de forma que luego con la cocción pausada lo que encontremos sea, bueno, pues toda esta maravillosa, bueno, pues chacinada con esos huevos envueltas, bueno, o empapadas pues de un jugo muy sabroso y de una salsa muy estirada. Conviene, como digo, que los guisos, bueno, pues en este caso yo me preocupo mucho de que los guisos, bueno, pues estén al día y que de alguna manera se vayan renovando y vayan adoptando pues las costumbres del día de hoy. Hoy pues al final comemos yogures y leemos pues suplementos dominicales y es importante que como ya somos gente moderna, gente que va al gimnasio, bueno, pues los guisos sean contundentes, pero las salsas sean estiradas y desde luego que lo más desgrasadas posibles. ¿Veis? Yo creo que este es el punto. Entonces lo que hacemos es empezar a meter aquí, joder, todo el chacinamiento, me encanta. Qué bueno, el choricito. Esto, joder, esto es un buen desayuno, Ya sé que es una salvajada y algunos se estarán descojonando, pero esto es un buen desayuno. Cuando uno anda fino, anda como haciendo deporte y a la víspera se ha metido en la cama como ligero y a la mañana siguiente se levanta con un apetito del copón. Si está de vacaciones o anda por ahí con los amigos pues en alguna borda o algún tinglado de estos, os aseguro que esto es una especie como de huevos camperos, que es un plato también muy mexicano que en alguna ocasión hemos hecho en el programa, pero un poco a la baturra, un poco a la aragonesa. Fijaros, toda la chacinada dentro. Joder, aquí si tuviéramos una barra de pan, hacíamos aquí un repaso del copón. Empapamos toda esta historia en esta salsa deliciosa y lo que vamos a hacer es amansar un poco el fuego, que yo creo que es fundamental. Joder, esto es super magma supremo, néctar imperial, donde los haya. Vaya pedazo de cazuela, chaval. O sea, se caga la culebra. ¿Veis? Y haciendo unos huequecillos y añadiendo el jabón al final. Por eso os digo que este jabón, si hubiera sido más vasto, lo hubiéramos puesto al principio, como os he explicado antes. Pero como es bastante finolis, vamos a esperar. Vamos a bajar el fuego. Vamos a esperar a que la cazuela esté acabada para ya por último colocar encima esas, bueno, pues esas ronchas de jamoncito para que suden bien y para que se vuelvan transparentes y translúcidas. Joder, me encanta. Néctar supremo. Importante bajar el fuego, Bajar el fuego muy suavemente, para que esto no hierva encabritadamente, para que sea una cocción suave, para que la clara se vaya cuajando, la yema quede bien líquida. Fijaros, Joder. Chaval, qué heavy. Vamos a poner un poquito de sal encima de cada huevo. No mucha, que aquí hay mucha chacina, Y un golpecito de pimienta también. Esto es un titá, Tenemos una tapa. Vamos a echar un chorrito de vino blanco. Super lluvia dorada. Ponemos la tapica. Fuego muy suave. Y yo calculo que minuto y medio, 2 minutos destapamos, colocamos el jamón y Sanse fini. Safi, como dicen en Marruecos. Y luego, Bloody Mary chilango, Viva Rusia, hasta la victoria venceremos. Bueno, acerca el caldo por si acaso, porque si al destapar vemos que está un poco grueso, le añadimos un poquito de caldo, de agua o lo que fuera. Un meneillo tipo Niki Lauda a la historia para ligarlo un poco y listo. Estos son los huevos al salmorejo, nada más y nada menos. Señoras y señores, en el culo tengo flores, fijaros. Veis que las claras están un poquito crudas todavía, pero daros cuenta que con el, calor que hay aquí en el fondo de la cazuela, esto se termina de cocinar. Y ya lo que queda, joder, pues es este despelote, dejando las yemas al aire, importante. Fijaros, pues colocar el jamoncico. Buah, chaval. Néctar imperial, Por aquí en el medio también. Y no os olvidéis que vamos ahora al Bloody Mary chilango y terminaremos el programa con las guarriendongadas, Hostia, Julio Alejandro era un grande del copón. Y no os olvidéis que esta sección nos va a dar muchas alegrías.
aquí tuneamos vuestras recetas. Baja la cámara. Yonchu, métete ahí, pero... Qué heavy metal. Viva Def Leppard, chaval.